Muy buenas noches, mi nombre es Mariana Torres, soy estudiante de octavo semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Minuto de Dios. Bueno, vamos a repasar un poco sobre lo aprendido en este semestre a través del tema del riesgo público. Vamos a verificar unos temas que hemos venido manejando referente al riesgo público, que es un riesgo muy importante. Los temas que vamos a verificar en el momento son el riesgo público, análisis, aspectos, tipos de riesgo, el riesgo psicosocial asociado al riesgo público, prevención del riesgo, desarrollo sostenible y gestión de riesgo ante una amenaza natural o los diferentes tipos de amenaza como tal. Bien, iniciemos por el concepto de riesgo público. Dice que riesgo público es la posibilidad que tienen las personas o que tienen las personas de ser víctimas de cualquier tipo de conducta criminal o delictiva que afecte su integridad a nivel emocional, física, en el tema de su patrimonio, en su entorno familiar, social o también laboral. Ese es el concepto como tal de riesgo público. En la parte de análisis de riesgo, debemos tener muy en cuenta el antes, el durante y el después de este riesgo. Antes, pues cuáles son las amenazas que tenemos como tal, durante cuáles son las medidas preventivas y un después, pues cómo saber actuar, cómo saber afrontar ese riesgo para pues tener éxito cuando se nos presente algún tipo de novedad o novedad a nivel de riesgos como tal. Los aspectos generales del riesgo son muy importantes. Tenemos la probabilidad, el impacto y la calificación del riesgo. En la probabilidad es qué tan posible o factible desde que ocurre el riesgo. Puede ser probable, improbable o mejor dicho, puede ocurrir cuando sea. En la parte del impacto, qué tan significativo es. Alto, medio, moderado, catastrófico. Y en la calificación ya nos va a dar como tal la información para poder especificar el riesgo. Tipos de riesgo público, como lo vemos en su imagen, tenemos sabotaje informático, violencia, vandalismo, terrorismo, hurto. Estos son los tipos de riesgos a los cuales nosotros nos exponemos o se exponen las personas como tal frente al tema de este riesgo público. El riesgo psicosocial, ¿cómo se ve asociado al riesgo público? El riesgo psicosocial son todas esas conductas que las personas tienen frente a las otras y a las cuales los pueden llevar a un tipo de estrés o algún tipo de lesión, sea por la forma en cómo son abordadas, cómo se mueve el estado de ánimo de las personas y puede ser psicológico o físico. ¿Cómo prevenimos el riesgo? La seguridad realmente está en nuestras manos, empieza por nosotros. Si no lo prevenimos nosotros, pues difícilmente lo vamos a lograr controlar. Utilicemos nuestros propios conocimientos, nuestra inteligencia emocional. Es muy importante actuar, pensar antes de actuar. La inteligencia vial, papel importante para los peatones, vehículos y demás. Actuar consciente y responsable siempre. El tema del desarrollo sostenible, recordemos, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Este es el concepto de la ONU y ese desarrollo sostenible se ve muy enmarcado en lo ecológico, lo social, lo económico, siempre que sea soportable, viable, sostenible y equitativo. Ese es el desarrollo sostenible. Y la gestión de amenazas, recordemos que una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que puede producir un daño. Hay que disminuir el riesgo previniendo, eliminando y buscando las causas inmediatas para poderlo intervenir. Precaución, pues asegurando, formando, capacitando. Y la respuesta ya es cómo me enfrento yo a este tipo de respuestas, a este tipo de amenazas para poder tener un control. Y por último, la biografía, que es de allí donde extraje el material. Me agradezco mucho y aprovecho para enviarle un saludo a la profesora Ruby Urrea. Muchas gracias por toda la formación y la información que nos dio a través de este semestre. Muchas gracias.